Durante décadas, la humanidad ha buscado vida extraterrestre. No la hemos encontrado y quizás la búsqueda se prolongue durante siglos. Pero con miles de millones de galaxias y planetas en nuestro universo, la vida inteligente parece inevitable. Muchas de estas civilizaciones probablemente sean más antiguas que la humana y nos lleven milenios de ventaja. Poseerían capacidades tecnológicas que desafían nuestra imaginación. Los ovnis han sido considerados como indicios de vida extraterrestre, aunque la hipótesis sigue sin confirmarse. En caso de que existan, sería fascinante lograr un contacto. Sin embargo, podría ser peligroso. En este viaje exploraremos otras estrellas, nuestra galaxia y nuestro insólito universo, con la misión de localizar civilizaciones extraterrestres inteligentes. Yendo más allá, alcanzaremos otros universos y realidades alternativas. Propondremos las increíbles tecnologías que habrían sido capaces de desarrollar seres extraterrestres de civilizaciones avanzadas. Describiremos su posible apariencia física. Analizaremos las afirmaciones de presuntos investigadores sobre naves extraterrestres recuperadas. Además, revelaremos los avistamientos de ovnis más impactantes que evidencian sus asombrosas capacidades. No existe una explicación habitual para los avistamientos de ovnis u objetos voladores no identificados. Desde la década de 1940, los informes se han multiplicado, empezando por el famoso incidente de Roswell. El gobierno de Estados Unidos lo describió como la caída de un globo meteorológico. Otros investigadores creen que fue el accidente de una nave pilotada por seres extraterrestres. Con el paso del tiempo, el interés en este fenómeno ha aumentado. Entre el 2% y el 5% de los casos permanecen sin resolver y, además, muestran aspectos preocupantes.
Algunos ovnis se mueven de formas que parecen imposibles según nuestra comprensión de las leyes de la física. Se desplazan a velocidades increíblemente altas, realizan giros repentinos y aceleran o frenan rápidamente, todo sin métodos aparentes de propulsión. Los informes llegan continuamente de pilotos militares que los observan en espacios aéreos controlados, lo que suscita inquietudes sobre la seguridad nacional. Algunos objetos poseen la capacidad de moverse sin problemas entre el aire y el agua, un nivel de tecnología que sería extremadamente avanzado. A todo esto se suma la publicación de videos de ciertos encuentros entre ovnis y pilotos de la Marina de Estados Unidos. Muestran velocidades y maniobras que superan las capacidades de la tecnología aeronáutica más avanzada. Se filtraron por primera vez en diciembre de 2017 y fueron confirmados por el Pentágono en abril de 2020. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Gimbal, grabado en 2015 en la costa este de Estados Unidos, muestra un objeto en forma de platillo, filmado con una cámara infrarroja en un FA-18 Super Hornet. Se escucha a los pilotos sorprendidos por sus capacidades aerodinámicas. Uno de ellos menciona que va en contra de un viento de 120 nudos o 222 kilómetros por hora. Se escucha un piloto impresionado por su rotación, algo atípico para vehículos aéreos convencionales. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. Go Fast, también grabado en 2015, revela un objeto moviéndose a gran velocidad por encima de la superficie del océano. Capturado por una cámara infrarroja en un F-18, parece desplazarse a gran velocidad. El piloto se escucha sorprendido por el vuelo del objeto. FLIR, de 2004, captura un encuentro durante un ejercicio de entrenamiento naval cerca de San Diego. Es visible un objeto ovalado que se traslada a velocidad constante, aunque no presenta alas o emisiones visibles como las de un motor convencional. Logra mantener una velocidad y una maniobrabilidad impresionantes. Los pilotos que lo observaron notaron que aceleraba y cambiaba de dirección de manera inexplicable. Hipótesis sobre los ovnis. Una de las explicaciones de estos objetos volantes es la hipótesis extraterrestre, que propone que son naves operadas por seres inteligentes de otros mundos. Indica que ciertas civilizaciones tienen tecnologías avanzadas para realizar viajes interestelares.
Algunas especulaciones se orientan hacia planetas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, dada su abundancia de estrellas. Sistemas estelares como Próxima Centauri o Alpha Centauri se consideran candidatos debido a su relativa proximidad a la Tierra. Exoplanetas situados en la zona habitable de sus estrellas despiertan un interés especial. Estas naves alienígenas estarían equipadas con tecnología de propulsión antigravitacional, permitiendo así las maniobras observadas. Dispositivos como motores de curvatura serían sus medios para cubrir grandes distancias cósmicas. Si estas civilizaciones son capaces de llegar a nuestro mundo, probablemente sean más antiguas, ya que han tenido más tiempo para desarrollar esa tecnología avanzada. Si una civilización extraterrestre es solo el doble de antigua que la humana, tendría serias implicaciones. Quizás están estudiando nuestro planeta y sus seres vivos. O tal vez sean equipos de reconocimiento de nuestra civilización o de los recursos naturales de la Tierra. Otra posibilidad es que estén intentando conectar con los humanos de forma indirecta. Hay una alternativa que resultaría incluso más intrigante. Según la hipótesis criptoterrestre, los ovnis provienen de una civilización que ha coexistido secretamente con los humanos durante siglos. Habrían desarrollado tecnologías avanzadas, escondiéndose del resto de la humanidad por distintas razones. A veces, los criptoterrestres se describen como humanoides similares a los humanos, pero más altos y delgados. Se cree que su tecnología les permite manipular el espacio, el tiempo y la percepción humana. Tendrían dispositivos de camuflaje, naves antigravitacionales y capacidades de control mental. Se teoriza que habitan en ciudades subterráneas o en bases bajo el océano. Aunque parezca sorprendente, se ha planteado que los volcanes tienen una relación con estos seres.
Según diversos avistamientos, los ovnis entran o salen de cráteres de volcanes como el Popocatépetl, en el centro de México. Algunos postulan que estos seres usan estas aperturas como portales dimensionales, para recolectar energía o para viajar a ciudades subterráneas. Asociados a este supuesto método de desplazamiento entre diferentes medios están los objetos sumergibles no identificados. Son objetos que se ven tanto emergiendo como sumergiéndose en las aguas oceánicas. Demuestran capacidades que exceden cualquier tecnología humana conocida. Una de las propuestas es que son criptoterrestres que se han adaptado a vivir en ambientes subacuáticos. También se ha sugerido que se trata de seres extraterrestres con naves capaces de moverse con facilidad entre el aire y el agua. Pero, ¿y si los ovnis no son seres extraterrestres ni criptoterrestres? Esto defiende la hipótesis interdimensional, que propone que son entidades o fenómenos de otras dimensiones. Los seres y sus vehículos serían capaces de moverse entre realidades paralelas, apareciendo y desapareciendo. Algunos relatos describen a los seres interdimensionales como humanoides de apariencia translúcida. Se describen como formas de energía sin una estructura física clara. Una posibilidad es que provengan de un universo paralelo, con leyes de la física diferentes a las nuestras. La hipótesis interdimensional está directamente relacionada con la de los viajeros en el tiempo. Plantea que los ovnis y sus ocupantes son humanos del futuro que viajan en el tiempo para estudiar o interactuar con su pasado. En un futuro distante, la humanidad habrá desarrollado tecnologías avanzadas que facilitarán los viajes en el tiempo. La semejanza física observada en algunos encuentros tendría sentido si son humanos de épocas futuras. Si esto fuese cierto, implicaría grandes preguntas, posibilidades y paradojas de la física. Mucho más terrenal es la hipótesis militar. Señala que muchos avistamientos de ovnis son experimentos con tecnologías avanzadas de diversas naciones. Las Fuerzas Armadas, especialmente en tiempos de guerra, dedican considerables recursos a la investigación y desarrollo. Para proteger la seguridad nacional y mantener una ventaja estratégica, los desarrollos tecnológicos militares se suelen mantener en secreto. A lo largo de la historia, algunos avances militares han sido confundidos con fenómenos inexplicables.
Existen varios modelos avanzados de aeronaves que, para quienes no están familiarizados, podrían parecer vehículos extraterrestres. El diseño del B-21 Raider no incluye una cola ni otras estructuras de aeronaves tradicionales. El B-2 Spirit es un bombardero furtivo capaz de penetrar defensas antiaéreas sin ser detectado. Al igual que el B-21, tiene un diseño que reduce la resistencia aerodinámica. En comparación con una aeronave de diseño tradicional, parece de tecnología avanzada. El F-117 Nighthawk fue diseñado para ser extremadamente difícil de detectar por radar. Utiliza formas geométricas angulares que desvían las ondas de radar en lugar de reflejarlas de vuelta. La paradoja de Fermi. Hemos visto que una de las hipótesis sobre el fenómeno OVNI sugiere vida extraterrestre, pero sin pruebas definitivas, son meras especulaciones. Se estima que la Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene de 100 a 400.000 millones de estrellas. Si únicamente el 1% de las estrellas cuenta con un planeta apto para la vida, habría miles de millones de planetas habitables. Y esto sería solo en nuestra galaxia. El universo tiene miles de millones de galaxias, y cada una tendría miles de millones de planetas habitables. Además, la ecuación de Drake y sus revisiones sugieren que, con tantos planetas habitables, es muy probable que existan civilizaciones tecnológicas extraterrestres. Por otro lado, la vida en la Tierra surgió hace unos 4.000 millones de años, mientras que el universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Hubo tiempo suficiente para que se desarrollasen las condiciones cósmicas para la aparición de la vida. Esa vida habría dado lugar a civilizaciones avanzadas con tecnologías desarrolladas para la exploración interestelar. Entonces, ¿dónde están los extraterrestres? ¿Por qué no los hemos encontrado o por qué no han llegado a nuestro planeta? En esto consiste la paradoja de Fermi, la contradicción entre la alta probabilidad de la existencia de civilizaciones extraterrestres y la falta de evidencia o contacto. Se han propuesto varias explicaciones, algunas más aterradoras que otras.
Una es que las señales de otras civilizaciones sean demasiado débiles para ser detectadas con nuestra tecnología. Estarían empleando formas de comunicación que no logramos captar o que no comprendemos. Las enormes distancias interestelares también justifican la falta de contacto. La estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, se encuentra a aproximadamente 4.24 años luz. Incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos más de 4 años en llegar. Con la tecnología actual, un viaje tripulado a Próxima Centauri llevaría miles de años. Pero hay otras explicaciones. ¿Y si se debe a que los extraterrestres nos están observando sin querer interferir? Esto es lo que propone la hipótesis del zoo, o del Parque Nacional Galáctico. Sugiere que civilizaciones avanzadas nos observan de forma discreta. Tal vez contemplan nuestro sistema solar o la Vía Láctea entera como una gran reserva de seres inferiores. Así como nosotros no perturbamos a los leones en la sabana o a los gorilas en la selva, ellos preferirían no interferir en nuestro entorno. Permitirían que los humanos prosperemos según nuestras propias circunstancias. Tal vez consideran que la humanidad aún no está lista para el contacto con seres más avanzados. Además, mantener la Vía Láctea como una reserva protegida evitaría la contaminación cultural y biológica. La introducción de tecnologías avanzadas en la Tierra provocaría cambios bruscos o conflictos entre naciones, algo que entidades superiores no desearían. Una posibilidad adicional es que las civilizaciones cósmicas tengan duraciones breves a escala universal y, por tanto, ya estén extintas. En particular, los asteroides tienen el potencial de impactar en cualquier planeta. Hace 65 millones de años, la colisión de un asteroide en la Tierra contribuyó a la extinción de los dinosaurios, permitiendo el ascenso de los mamíferos. Es plausible que un evento similar haya borrado civilizaciones enteras en otros mundos, dejando atrás ruinas como vestigios de su existencia.
Imaginemos un planeta en una galaxia distante, Zara. En Zara, una civilización, los Zaranos, floreció durante miles de años. Dominaban tecnologías avanzadas y aprovechaban gran parte de la potencia de su estrella, aunque aún no habían colonizado otros planetas. Construyeron ciudades deslumbrantes y monumentos que evidenciaban su profundo entendimiento del cosmos. Hace 20 millones de años, un asteroide gigantesco, invisible hasta el último momento, impactó en Zara. El evento fue devastador. Ocasionó incendios masivos. Generó tsunamis colosales que barrieron continentes y llenó la atmósfera de partículas que bloquearon la luz solar durante décadas. La civilización zarana, pese a su tecnología, fue incapaz de recuperarse completamente del desastre. La sociedad colapsó y su población disminuyó drásticamente hasta extinguirse. A lo largo de los milenios, la regeneración natural del planeta cubrió las ruinas de las ciudades zaranas. Tras millones de años, nuevas especies inteligentes aparecieron en el planeta. Descubrieron los artefactos y las ruinas de la civilización zarana, pero no tenían el conocimiento para entenderlos. La caída de un gran asteroide genera una destrucción masiva, pero hay eventos cósmicos que son aún más catastróficos. Una supernova, la muerte explosiva de una estrella masiva, emite una cantidad inmensa de energía. En una galaxia típica como la Vía Láctea, se estima que ocurre una cada 50 años. Si una civilización inteligente habita en un planeta cercano a una estrella a punto de convertirse en supernova, enfrentaría consecuencias devastadoras. Antes de explotar, una estrella incrementa su luminosidad y se expande hasta convertirse en una supergigante roja. Tras explotar en una supernova, libera una cantidad masiva de radiación y partículas subatómicas. La intensa radiación destruiría la capa de ozono de un planeta a poca distancia. En los seres inteligentes y otros seres vivos del planeta provocaría cáncer de piel, dañando el ADN y causando mutaciones genéticas. La absorción de alta energía calentaría la atmósfera a niveles extremos, vaporizando gran parte de los
Días o semanas después, la onda de choque de la supernova llegaría, transportando material a altas velocidades. Si la distancia es suficientemente corta, barrería literalmente la atmósfera del planeta y desintegraría la superficie. Si dispone de la capacidad, la civilización intentaría trasladarse a otro sistema estelar mucho antes de la supernova. Otra solución sería establecer refugios subterráneos en las zonas más profundas del planeta. Eventos mucho menos frecuentes en el cosmos son las colisiones galácticas. La Vía Láctea ha tenido varias colisiones menores en su historia y se espera que choque con la galaxia de Andrómeda dentro de unos 4.000 millones de años. Debido a las enormes distancias entre las estrellas, la probabilidad de un choque directo es muy baja. Sin embargo, existen maneras en las que una colisión galáctica tendría un impacto negativo en una civilización avanzada. Durante un choque entre galaxias, el gas se comprime, provocando un aumento en la tasa de formación de estrellas. Estas zonas se consideran peligrosas por la presencia de supernovas y la radiación fuerte de estrellas jóvenes y masivas. Si un planeta habitado se halla cerca, experimentaría un incremento drástico en la radiación. La absorción por un agujero negro errante es otra posible causa de la extinción de una civilización extraterrestre. Aunque es improbable, en una escala de tiempo lo suficientemente larga y en un universo tan vasto, es factible que eventos raros como este ocurran. En el centro de cada galaxia hay generalmente un agujero negro supermasivo. A medida que las galaxias se fusionan en una colisión galáctica, sus respectivos agujeros negros se acercan. La fuerza de su gravedad es tan intensa que eventualmente se combinan en uno solo. Al fusionarse, liberan ondas gravitacionales y el agujero negro resultante puede desplazarse en la dirección opuesta. Si este retroceso es lo suficientemente fuerte, impulsa al agujero negro a moverse a gran velocidad.
Al superar la velocidad de escape, será expulsado de su galaxia y empezará a moverse a través del vacío del espacio intergaláctico. Tras millones de años, terminaría siendo capturado por la gravedad de una galaxia cercana. Entonces, el agujero negro errante empieza a interactuar con la materia. A medida que se mueve a través de la galaxia, absorbe estrellas, planetas, asteroides, lunas y todo objeto que se acerque lo suficiente. Es posible que se dirija hacia un sistema estelar con vida. Las perturbaciones gravitacionales causan que algunos planetas se desvíen de sus órbitas y se acerquen al agujero negro. Si una civilización avanzada habita en uno de estos mundos, el proceso sería catastrófico. En el improbable caso de que esto ocurra en nuestro sistema solar, sería aterrador. A medida que el agujero negro se mueve hacia el interior del sistema solar, podría comenzar a absorber planetas. La probabilidad de que absorba uno dependería de su trayectoria y velocidad relativa. El acercamiento de Neptuno al agujero negro sería un evento espectacular, pero terrorífico. A medida que se acerca al agujero negro, las fuerzas de marea deformarían su estructura. Estas fuerzas superarían la gravedad que mantiene unido al planeta, comenzando a desintegrarse. Es lo que se denomina espaguetificación, en la que los objetos se estiran en largas y delgadas formas. Se observaría a Neptuno alargarse en una corriente de material antes de desintegrarse en pequeños fragmentos. Si el agujero negro tiene una velocidad aproximada a 500 km por segundo o 310 millas por segundo, tardaría unos 99 días en llegar a Marte. Para un agujero negro supermasivo, la absorción de un planeta como Marte tomaría de 1 a 2 días. Viajando a esta velocidad, tardaría 5 días en llegar a la Tierra. Al acercarse al horizonte de sucesos, cualquier planeta y sus habitantes se habrían desintegrado en pequeñas partículas. Dentro, el destino final es la singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física dejan de aplicarse. En el hipotético caso de que este proceso haya ocurrido con una civilización avanzada, solo habrían tenido la oportunidad de sobrevivir huyendo del planeta.
Un evento mucho más plausible en la historia del universo es una erupción solar extrema. Observaciones astronómicas han revelado que estas llamaradas violentas suceden especialmente en enanas rojas. Si un planeta está relativamente cerca de este tipo de estrella, estaría mucho más expuesto a la radiación y a las erupciones solares. En situaciones críticas, una erupción solar destruiría la vida de un planeta en 24 horas o menos. Tendría que ser de una magnitud mucho mayor que las típicas llamaradas observadas en enanas rojas activas. Una de las primeras víctimas de una erupción de esta intensidad sería la capa de ozono del planeta, que sería destruida por los rayos ultravioleta intensos. La atmósfera se calentaría tan rápidamente que literalmente cocinaría la superficie, provocando incendios forestales masivos. Los ecosistemas naturales colapsarían rápidamente con la extinción generalizada de especies de flora y fauna. La civilización, si depende de tecnología, vería su infraestructura destruida casi instantáneamente por pulsos electromagnéticos de la llamarada. La ausencia de civilizaciones extraterrestres podría explicarse por eventos cósmicos devastadores como estos. Una teoría distinta propone que están presentes aunque se esconden intencionalmente. Quizás hayan optado por no emitir señales para evitar ser detectados. Es factible que sepan de la existencia de civilizaciones hostiles más avanzadas que poseen la capacidad de colonizar otros planetas o incluso galaxias. Esta es la hipótesis del bosque oscuro. La idea es que el universo es un lugar peligroso y mostrar la propia existencia atraería civilizaciones agresivas o imperialistas. Algunas razas extraterrestres avanzadas tal vez consideren a las civilizaciones emergentes más jóvenes como amenazas. Esta civilización predatoria consideraría la expansión a otros mundos con recursos como una forma de incrementar sus probabilidades de supervivencia a nivel cósmico. De esta manera, el silencio y el ocultamiento se convierten en estrategias de supervivencia. Una base de esta teoría es el principio de precaución. Si una civilización no sabe lo que quieren otras, lo más prudente es dar por hecho que el contacto lleva a la aniquilación. Para no ser descubiertos, lo mejor es no emitir señales, ni construir grandes estructuras espaciales.
Un aspecto importante de esta hipótesis es la idea de la competencia por los recursos. Aunque el universo parece tener recursos ilimitados, los lugares habitables para el desarrollo tecnológico avanzado podrían ser pocos. Esta escasez fomentaría una mentalidad de competencia entre las civilizaciones, impulsándolas a mantenerse ocultas para sobrevivir. La escala de Kardashev. Si asumimos que existen civilizaciones extraterrestres que nos observan, están escondidas o demasiado lejos, ¿qué nivel de avance tecnológico tienen? En 1964, el astrofísico ruso Nikolai Kardashev propuso una forma de clasificar las civilizaciones por su tecnología y uso de energía. Una civilización de tipo 1 utiliza todos los recursos disponibles en su planeta de origen. Aprovecha la energía solar, geotérmica y otras fuentes de energía de su planeta. Cuando los humanos lleguen a este nivel, tendrán la capacidad de alterar su entorno, controlar el clima y los terremotos, además de prevenir desastres naturales. Según la escala de Kardashev, los humanos estarían alrededor de 0.7. Aunque la tecnología ha avanzado, la humanidad todavía no aprovecha toda la energía que hay en la Tierra. Además, antes de alcanzar el tipo 1, la humanidad posiblemente tendrá que superar filtros que determinen su avance o extinción. Una civilización de tipo 2 viaja más allá de su planeta natal, aprovechando la energía de su estrella local a través de medios tecnológicos avanzados. Tiene la capacidad de utilizar la energía de todo su sistema estelar y de manipular las dinámicas de planetas y otros cuerpos celestes. Una civilización de tipo 3 utiliza su tecnología para aprovechar la energía de toda su galaxia. No solo de las estrellas, sino también de los fenómenos galácticos como los agujeros negros. Según especulaciones posteriores a Kardashev, una civilización de tipo 4 o universal sería capaz de utilizar la energía de todo el universo observable. Incluyendo la energía oscura y la energía de todas las galaxias.
Al alcanzar el tipo 4, una civilización accede a recursos que le permiten realizar simulaciones indistinguibles de la realidad. Serían recreaciones detalladas del universo y de la conciencia. Podrían crear infinitos universos simulados, donde habitan distintas formas de vida o razas extraterrestres. La civilización de tipo 5 o multiversal está dotada de tecnología para manipular dimensiones. Estos seres tendrían la capacidad de viajar entre diferentes universos y aprovechar sus recursos. Manipularían el tiempo, acelerándolo, desacelerándolo, deteniéndolo o revirtiéndolo. La civilización más desarrollada del universo sería la omniversal o tipo 6. Serían capaces de controlar la energía y la materia a niveles fundamentales. Contarían con la capacidad de crear y destruir universos, provocando eventos semejantes al Big Bang. Alterarían las leyes de la física a voluntad y alcanzarían formas de existencia que trascienden la biología, posiblemente siendo inmortales. Trascenderían conceptos como el tiempo y el espacio, existiendo en estados de conciencia superiores. Dispondrían de la capacidad de existir como conciencias intangibles sin estar limitados a un lugar o forma específica. Podrían interactuar con civilizaciones inferiores desde dimensiones inaccesibles, guiándolas, observándolas o participando en su desarrollo. Formas de encontrar civilizaciones inteligentes. Teóricamente, nuestro universo albergaría miles de civilizaciones en distintos niveles de desarrollo. No las hemos detectado, pero es posible que solo sea cuestión de tiempo. En ese caso, ¿qué debemos observar o buscar? Una de las actividades científicas se ha centrado en detectar señales de radio o luz emitidas por tecnologías alienígenas. El SETI, o Search for Extraterrestrial Intelligence, utiliza grandes radiotelescopios para escanear el cielo en busca de señales inusuales. Sin embargo, hay numerosos fenómenos astronómicos y tecnologías potenciales que podemos analizar. Una de estas ideas es la esfera de Dyson. Una civilización avanzada tendría la capacidad de construir una megaestructura alrededor de una estrella para aprovechar su energía. Seguramente incluiría paneles solares o alguna otra tecnología.
Una opción más viable sería usar componentes individuales como satélites o paneles solares. A gran distancia se observaría como una nube de partículas que rodea la estrella. Pero diferenciar con certeza una megaestructura de otros fenómenos espaciales requiere tecnología avanzada. Una civilización tipo 2 tendría ingenieros capaces de desarrollar una nave colosal como el cilindro de McKendree. Consiste en un gigantesco hábitat cilíndrico, diseñado para soportar una gran cantidad de habitantes, posiblemente millones. Llegaría a medir hasta 460 kilómetros o 286 millas de diámetro y 4.600 kilómetros o 2.859 millas de longitud. Giraría para proporcionar gravedad artificial, creando un entorno similar al de un planeta habitable. Estaría compuesto de materiales resistentes y ligeros, como nanotubos de carbono, para soportar las tensiones del tamaño y la rotación del cilindro. La luz solar se reflejaría con espejos y se filtraría por ventanas, manteniendo un ciclo natural de día y noche. Para protegerse de impactos de meteoritos o agresiones externas, estaría equipado con escudos de energía o sistemas de defensa láser. Se piensa que lunas como Europa en Júpiter podrían sustentar vida microbiana o extremófila. Posee una superficie helada con un océano de agua líquida bajo la superficie. Titán, en Saturno, tiene una atmósfera densa, rica en nitrógeno, con lagos y ríos de metano y etano en su superficie. Además, se especula que bajo de su superficie existe un océano de agua líquida mezclada con amoníaco. En esta situación nos referimos a vida microscópica, pero otras lunas de la Vía Láctea o de otras galaxias podrían ser esenciales para el desarrollo de vida inteligente. Nuestra luna estabiliza la inclinación de la Tierra, lo que produce un clima más estable. Según otras teorías especulativas, la Luna ha actuado como un escudo, bloqueando el impacto de algunos meteoritos. ¿Y si la presencia de una luna es indispensable para que se desarrolle vida en otros planetas del universo? Tenemos la opción de buscar lunas de exoplanetas, pero también posibles complejos extraterrestres que las orbiten.
civilizaciones avanzadas habrían creado estaciones mineras, desde las que descendería para extraer recursos naturales como agua, metales o minerales. Se trataría de una gran plataforma orbital, equipada con sistemas de anclaje para mantener su posición y órbita. Incorporaría flotas de naves de descenso para mover equipos y materiales entre la estación y la superficie. Si esta civilización se hubiese extinguido, se observarían restos de la estación espacial orbitando la Luna. Dependiendo de su tamaño y material, aparecerían como puntos brillantes en el cielo o en imágenes capturadas por instrumentos de observación. Si existe una civilización extraterrestre expansionista, es posible que posean la tecnología para establecerse en los sitios más habitables de su galaxia o de galaxias cercanas. Construirían megaciudades flotantes en planetas o lunas cuya atmósfera sea más habitable que la superficie. En varias lunas y planetas de la Vía Láctea, tal vez existan atmósferas densas que actúan como escudos contra la radiación cósmica. La temperatura de la superficie puede ser extremadamente alta e inhabitable. Al contrario, a una altitud de decenas de kilómetros o millas, las temperaturas serían más propicias para la vida. En estas atmósferas densas, una civilización avanzada tendría la capacidad de construir una ciudad flotante. Estaría sostenida por enormes globos de aire, posiblemente llenos de gases ligeros como el helio o hidrógeno. Tendría la capacidad de moverse libremente con los vientos predominantes. Esto permitiría que se programe para seguir o escapar de la luz solar, permitiendo un ciclo natural de día y noche. Además, facilitaría la exploración de amplias áreas del planeta o luna sin necesidad de vehículos espaciales adicionales. Una megaconstrucción más compleja sería un reconfigurador de órbita planetaria. Un coloso galáctico de esta envergadura otorgaría a una civilización la capacidad de alterar las órbitas de los planetas. Les permitiría optimizar la habitabilidad, evitar colisiones catastróficas o reorganizar un sistema solar según necesidades energéticas. Consistiría en una red de estaciones orbitales posicionadas estratégicamente alrededor de un planeta. Cada estación sería una estructura masiva, equipada con motores de fusión termonuclear, similar a los procesos que ocurren en el núcleo de las estrellas. Utilizando antimateria como combustible, estos motores generarían una gran cantidad de energía. Esta tecnología proporcionaría potentes impulsos, adecuados para cambios orbitales rápidos.
Hemos visto cómo una civilización avanzada sería capaz de construir una esfera de Dyson para capturar la energía emitida por una estrella. Los agujeros negros, aunque son conocidos por absorber energía, también la irradian. Se trata de la radiación de Hawking, que surge debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Además, en algunos agujeros negros se forma un disco de acreción, una estructura de gas, polvo cósmico, plasma y otras moléculas. A veces están formados por material de estrellas que han sido desgarradas por sus fuerzas gravitacionales extremas. El calentamiento de la materia y la fricción entre partículas genera radiación electromagnética que se propaga hacia el espacio. En teoría, una civilización de tipo 3 sería capaz de aprovechar la energía de este disco de acreción. Estos seres habrían desarrollado un titán tecnológico, como un anillo diseñado para soportar temperaturas y radiaciones extremas. Estaría ubicado a una distancia donde la intensidad de la radiación es alta, pero aún manejable con tecnología avanzada. Contendría convertidores de energía que transforman la radiación electromagnética en energía utilizable. Si esta civilización alienígena ha logrado sobrevivir durante milenios o millones de años, podría haber aprovechado aún más los agujeros negros. A medida que el material se mueve en el disco de acreción, se acelera debido a las interacciones magnéticas y la gravedad. Moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, lanza hacia el espacio un torrente estelar de partículas energéticas. Este rayo cósmico se extiende por miles o incluso millones de años luz. Una civilización del tipo 3 podría desarrollar tecnologías para aprovechar esta energía. Sería un leviatán cósmico, una estructura masiva colocada en el camino del flujo de energía. Además, serían capaces de utilizar estos torrentes estelares como un método de propulsión para sus naves espaciales. Al colocar naves en su trayectoria, usarían su fuerza para alcanzar velocidades relativistas al 99.9% de la velocidad de la luz. Esto haría posible viajes interestelares o intergalácticos. Si un rayo energético así pasara directamente por un planeta habitado por una civilización avanzada, las consecuencias serían devastadoras. Al incluir radiaciones extremadamente energéticas como rayos gamma y rayos X, sería letal para la vida, destruiría la atmósfera o la despojaría de su capa de ozono. Haría que las temperaturas subieran a niveles que derretirían la superficie o causarían la evaporación de los océanos.
Si Gaia BH1, el agujero negro más cercano a los humanos, tuviese un disco de acreción y produjese un chorro energético así, sería altamente improbable que llegue a la Tierra. Tendría que estar con su eje de rotación exactamente orientado hacia el planeta azul. En todo caso, este agujero negro se encuentra a 1600 años luz, lo que implicaría que este rayo tardaría al menos 1600 años en llegar. Además, a medida que viajan, estos fenómenos tienden a dispersarse y perder energía. La existencia de agujeros negros se ha confirmado. De hecho, se cree que solo en la Vía Láctea hay millones. A diferencia, los agujeros de gusano siguen siendo teóricos. Según la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, son físicamente posibles, aunque no se han observado. Se trata de túneles o atajos en el tejido espacio-tiempo que conectan dos puntos distantes del universo. Una civilización de tipo 3 tendría la capacidad de construir una red de agujeros de gusano para viajar por el cosmos. Serían portales que conectan sistemas estelares, galaxias o incluso distintos universos dentro del multiverso. Un agujero de gusano natural sería tan inestable que colapsaría inmediatamente después de formarse. Para mantenerlo abierto se necesitaría anillos de estabilización que emplean materia exótica para contrarrestar las fuerzas del agujero de gusano. En teoría, sería posible entrar por un extremo del agujero de gusano y salir por el otro. Una red estabilizada de estos portales estelares permitiría a las civilizaciones viajar instantáneamente entre diferentes partes del universo. Serían casi imposibles de observar si están en otras galaxias, pero podrían mostrar efectos gravitacionales y ser detectados por telescopios humanos más potentes en el futuro. Si las civilizaciones tipo 3 crearan o mantuvieran abiertos agujeros de gusano, posiblemente también contarían con la tecnología para construir inmensas fortalezas espaciales. Podemos concebir un arca galáctica, una nave espacial gigantesca con un ecosistema autosuficiente. Funcionaría como una reserva natural, capaz de viajar entre galaxias para preservar especies en peligro de extinción por desastres naturales o cambios cósmicos. Sería una estructura colosal,
comparable en tamaño a cientos de Airbus A320 en longitud y anchura. Tendría un diseño modular con secciones dedicadas a diferentes ecosistemas, cada uno replicando los ambientes de diferentes mundos. Cápsulas transparentes descomunales proporcionarían ambientes para que las especies extraterrestres rescatadas se asienten. La parte trasera del arca tendría grandes motores, posiblemente basados en tecnología de propulsión por antimateria o fusión nuclear. Una propuesta alternativa para la detección de vida inteligente extraterrestre es observar cambios en el espacio-tiempo provocados por naves espaciales titánicas. Para que produzca una alteración perceptible en el espacio-tiempo, su masa tendría que ser extraordinariamente grande. Para comparar, obsérvese la Tierra. Su masa curva el espacio a su alrededor, creando la fuerza de gravedad. Sin embargo, comparado con el resto del universo, el efecto de la Tierra en la curvatura del espacio-tiempo es bastante pequeño. Así, una nave espacial requeriría una masa mucho mayor que la de la Tierra para curvar el espacio-tiempo de forma que se note. Sería una nave espacial con una masa similar a la del Sol o incluso más grande. Una nave de esta masa actuaría como una lente gravitacional, curvando la trayectoria de la luz de estrellas y galaxias distantes. Este efecto sería observable como anomalías en las imágenes astronómicas cuando la luz de objetos distantes pasa cerca de la nave. Otra posibilidad sería la de naves extraterrestres que viajan a velocidades similares a la de la luz. En teoría, superar la velocidad de la luz es imposible según las leyes de la física. Sin embargo, tecnologías hipotéticas como los motores de curvatura sugieren que es posible doblar el espacio-tiempo. De esta manera, una nave atravesaría una zona de espacio comprimido viajando más rápido que la luz sin contradecir la teoría de la relatividad. Si una nave se mueve más rápido que la luz, causaría distorsiones en el tejido espacio-tiempo. Estas distorsiones viajarían a través del espacio como ondas gravitacionales, que serían detectadas con interferómetros láser. Exoplanetas.
Una forma más viable de encontrar vida extraterrestre es buscar planetas en la zona habitable de sus estrellas. El método de tránsito observa la disminución de la luz de una estrella cuando un planeta la cruza. Se consideran habitables los planetas que están a la distancia adecuada de su estrella para tener agua líquida. Es plausible que estos exoplanetas contengan desde seres poco evolucionados hasta civilizaciones más antiguas y avanzadas que la humanidad. También es concebible la existencia de artefactos de civilizaciones extintas en sus superficies u orbitándolos. Esta propuesta de la localización de vestigios de civilizaciones desaparecidas no se limita a otras estrellas, sino a nuestro propio sistema solar. Es posible que objetos interestelares o intergalácticos se han vagado por el espacio durante miles de años. Sean atraídos por la gravedad del Sol. Podrían ser naves, restos de ellas o partes de megaestructuras de civilizaciones extraterrestres extintas hace milenios. Su observación con los telescopios actuales sería viable, y de confirmarse su existencia, ocasionarían una revolución científica. La probabilidad de que un exoplaneta tenga vida extraterrestre inteligente depende de una combinación de factores como la existencia de agua o la distancia a su estrella. Sin embargo, ciertos tipos de exoplanetas se consideran más propicios. Las supertierras son planetas rocosos más grandes que la Tierra. Si están en la zona habitable de su estrella, son uno de los candidatos principales. Un tamaño más grande implica una atmósfera densa que protege la superficie de radiación, permitiendo una química propicia para la vida. Si el planeta es estable y tiene geología activa, albergaría vida durante millones o miles de millones de años, aumentando la posibilidad de que surja vida inteligente. Otros candidatos son las tierras gemelas de la zona habitable. Se trata de planetas similares a la Tierra en tamaño y composición. Por su similitud con la Tierra, las condiciones serían adecuadas para la vida, con agua líquida y oxígeno en la atmósfera. Finalmente están los planetas océano de la zona habitable.
son mundos completamente cubiertos por océanos profundos de agua líquida. Los océanos, con sus condiciones estables, son hogar de formas de vida complejas. Aunque es más especulativo, es posible que en un planeta océano, la vida inteligente evolucione en el agua o en las costas de islas emergentes. Imaginemos una raza de seres extraterrestres inteligentes que han evolucionado en un exoplaneta de este tipo. Este planeta, llamado Aqualis, está cubierto en su totalidad por océanos gigantescos, sin masas de tierra emergentes. Los aqualianos tienen cuerpos alargados, similares a los de los delfines, optimizados para nadar a gran velocidad en su entorno acuático. Su piel es suave, cubierta por una capa de biopolímero resistente que les protege de la presión en las profundidades oceánicas. En lugar de brazos y piernas, poseen aletas flexibles que se extienden desde su tronco. Sus ojos grandes, similares a los de los calamares, les permite ver en la oscuridad de las profundidades oceánicas. No tienen una boca tradicional. En su lugar, se comunican a partir de luz bioluminiscente que emiten desde sus cuerpos. Respiran mediante un sistema de branquias que filtran el oxígeno disuelto en el agua con gran eficiencia. Viven en grandes ciudades submarinas, con toda su tecnología basada en la biología marina. Cultivan organismos que generan energía luminosa. Utilizan corales modificados genéticamente para construir sus hogares. ¿Han llegado ya los extraterrestres? Hasta ahora hemos dado por hecho que los extraterrestres nunca han llegado a la Tierra, pero ¿y si ya hubiesen estado aquí? Según teorías muy especulativas, hay obras de arte que muestran seres provenientes de las estrellas. La teoría de las astronautas ancestrales plantea que las líneas de Nazca en Perú eran puntos de aterrizaje para naves espaciales extraterrestres. Según esta hipótesis, estos seres trajeron conocimientos a la Tierra y después de su partida, los humanos construyeron figuras gigantes como mensajes para ellos. Otros investigadores que han estudiado durante décadas estas líneas han propuesto que las figuras tienen relación con fenómenos astronómicos, pero no con extraterrestres. Una teoría adicional sugiere que formaban partes de rituales relacionados con el agua o la fertilidad. Similares son los geoglifos de Palpa.
Se cree que formaban parte de calendarios astronómicos, ceremonias religiosas o que representaban seres míticos. El 8 de enero de 1981, en un pequeño pueblo del sur de Francia, Renato Nicolai, un agricultor de 55 años, vio un objeto volador descendiendo rápidamente. En su propiedad aterrizó lo que describió como un platillo gris, que posteriormente despegó y se desvaneció en el cielo. En el suelo se encontraron dos grandes marcas hundidas. Al ser analizada, se demostró que la Tierra fue comprimida y calentada a altas temperaturas. Por su parte, están los círculos de las cosechas de Reino Unido. Algunos se han confirmado como falsos, aunque se sigue discutiendo si otros han sido realizados por ovnis. Quizás el incidente ovni más sorprendente de la historia es el de Ariel, en Zimbabue, ocurrido en 1994. Aproximadamente 62 niños de entre 6 y 12 años estaban en el recreo cuando observaron dos objetos brillantes descender del cielo. Según los testimonios de los niños, entrevistados por separado, pequeños seres humanoides de aproximadamente 1 metro de altura o 3.2 pies salieron del objeto. Los describieron como seres con grandes ojos negros y piel gris. Algunos investigadores creen que los niños decían la verdad y tuvieron un encuentro con seres extraterrestres, mientras que otros creen que fue una historia colectiva. Bob Lazar, un supuesto excontratista que trabajó en una instalación conocida como S4, hizo varias afirmaciones impactantes. En 2019, afirmó que vio naves que no eran de origen moderno, sino que habían sido recuperadas de excavaciones arqueológicas antiguas. Esto indica que las naves contarían con miles o incluso millones de años de antigüedad. Según Lazar, estas naves contenían tecnología avanzada muy por delante de lo que los humanos son capaces de desarrollar. Describió en detalle un sistema de propulsión basado en la manipulación de la gravedad. La presencia de naves extraterrestres en sitios arqueológicos sugeriría que la Tierra ha sido visitada por seres inteligentes de otros mundos en tiempos prehistóricos. Obligaría a los historiadores a reconsiderar muchos aspectos de la historia humana, el origen de ciertas culturas, tecnologías y mitologías. También es posible que estas naves no sean de extraterrestres, sino de civilizaciones avanzadas que vivieron en la Tierra antes de la historia conocida.
En algún momento, miles o millones de años antes de nuestra historia registrada, pudo haber existido una civilización tecnológica avanzada. Ciertas culturas tienen mitos de civilizaciones avanzadas que se perdieron, como la Atlántida. No serían solo mitos, sino recuerdos deformados de estas civilizaciones antiguas. Esto implicaría que lo que consideramos mitología está basado en hechos históricos. Estas civilizaciones avanzadas quizás fueron aniquiladas por un desastre global, como un asteroide o un conflicto nuclear. Esta hipótesis supone que una especie parecida a la humana alcanzó un alto grado de civilización en el pasado, solo para ser reiniciada después de un desastre global. Esto apunta a que la evolución tecnológica y social sigue un ciclo, y que la civilización actual podría desaparecer. Otra opción es que algunos sobrevivientes de esta civilización extinta transmitieran conocimientos a futuras generaciones, influyendo en las culturas actuales. ¿Cómo serían los extraterrestres? Hemos explorado cómo serían las tecnologías de civilizaciones extraterrestres avanzadas. ¿Y cómo serían sus mundos? ¿Cómo serían físicamente estas entidades? La posibilidad de extraterrestres humanoides se ha establecido en la ciencia ficción y en las creencias humanas. Sin embargo, ¿es esto posible? Según la hipótesis de la evolución convergente, sí lo es, bajo ciertas circunstancias. Este es un fenómeno en el que organismos no relacionados desarrollan características físicas similares. Los tiburones y los delfines, por ejemplo, tienen formas parecidas, aunque uno es un pez y el otro un mamífero. Así, es posible que en ambientes de exoplanetas parecidos al nuestro surjan seres vivos similares. Además, en un tipo específico de planeta, la vida inteligente podría ser más común de lo que creemos. Se trata de los mundos superhabitables, que tienen condiciones más favorables para la vida que la propia Tierra. Orbitan enanas naranjas, estrellas con una vida mucho más larga que el Sol. Los planetas que orbitan este tipo de estrellas tienen mucho más tiempo para que se desarrollen civilizaciones avanzadas. Pero para que un planeta sea superhabitable, tiene que cumplir con más condiciones. En primer lugar, debería ser más antiguo que la Tierra, que tiene unos 4.5 mil millones de años.
De esta forma, la vida habría tenido más tiempo para evolucionar y diversificarse. Además, un planeta superhabitable tendría que ser más grande y tener más masa que la Tierra, ya que se supone que esto aumentaría la biodiversidad. Poseería un océano global que cubre la mayor parte de la superficie, con continentes y archipiélagos dispersos. El clima global sería cálido y húmedo, menos variable que en la Tierra. La vegetación sería más densa y extensa. De los miles de millones de planetas de la Vía Láctea, al menos decenas de millones son superhabitables si se hacen estimaciones conservadoras. En caso de que una especie extraterrestre hubiera evolucionado en uno de ellos, adaptándose de forma parecida a los humanos, ¿cómo sería su apariencia? Imaginemos un mundo superhabitable ubicado a cientos de años luz de la Tierra, Oceana. El 90% de su superficie está cubierta por océanos, con 3 continentes distintos geográfica y biológicamente. Debido a las condiciones óptimas para la vida, en Oceana, los bosques tropicales tienen más biodiversidad que los de la Tierra. Los árboles gigantes forman un dosel que es casi impenetrable a la luz solar. Hay millones de especies de seres vivos. Podríamos imaginar uno de sus seres no inteligentes, Simiaflorens arboris, con un pelaje denso de color azul verdoso, fluorescente en la oscuridad. Su piel es resistente al agua, permitiéndole moverse con facilidad en el ambiente húmedo de la selva. Su cabeza redondeada, con orejas grandes y móviles, le permite captar sonidos a larga distancia. Sus ojos grandes le proporcionan una visión panorámica y nocturna excepcional. En otras regiones hay enormes montañas, que superan los 10.000 metros o 33.000 millas. Los mares poco profundos son ideales para el desarrollo de una rica biodiversidad marina. Hippocamporus luminae tendría una piel escamosa de azul iridiscente que se apaga y enciende para comunicarse. Los ojos grandes y móviles le permiten tener una visión amplia en su entorno.
La atmósfera de Oceana es abundante en oxígeno y vapor de agua, lo que genera un clima global cálido y húmedo. La gravedad sería probablemente mayor que en la Tierra. Esto implicaría que si hay seres inteligentes humanoides, serían probablemente más bajos y robustos. El cráneo sería más resistente para ayudar a proteger el cerebro de impactos y tensiones causadas por la gravedad. El cerebro sería más grande en relación con el tamaño del cuerpo, una posible señal, aunque no definitiva, de alta inteligencia. Los brazos y piernas serían más cortos, diseñados para soportar peso en un ambiente de alta gravedad. La luz visible emitida por una enana naranja tiende a ser menos intensa que la emitida por nuestro Sol, por lo que el entorno sería más oscuro. Esto haría que los seres evolucionen hacia ojos más grandes, para capturar más luz y ver mejor. Los órganos respiratorios permitirían la respiración en una atmósfera densa, incluso a través de la piel. Tendría orejas más pequeñas o pegadas al cráneo para reducir la posibilidad de lesiones. La piel tendría un color entre marrón y verde oliva, adaptado a la menor pero constante radiación ultravioleta de una enana naranja. Parece increíble que seres tan similares a nosotros hayan evolucionado en otro planeta de nuestro universo, pero es posible. Además, resulta interesante explorar cómo serían los seres de planetas superhabitables con menor gravedad que la Tierra. Imaginemos levitas, con menos densidad que nuestro mundo, debido a su baja cantidad de metales pesados. Orbita una enana naranja al igual que Oceana. Tiene una atmósfera con mucho oxígeno y argón, mejorando la respiración de sus habitantes. Sus seres voladores tienen alas grandes y ligeras, adaptadas para aprovechar al máximo las corrientes de aire y la menor gravedad. Son capaces de volar durante periodos prolongados sin fatigarse. Los océanos de Levitas son extensos pero poco profundos. La luz solar crea ecosistemas con abundante vida marina. Debido a la menor gravedad, las montañas alcanzan alturas de hasta 15.000 metros o 49.000 pies. Los árboles más grandes y antiguos de sus selvas crecen hasta 300 metros o 984 pies. El suelo del bosque está cubierto de plantas luminiscentes que emiten luz en la oscuridad. Los humanoides de Levitas serían generalmente más altos que los humanos.
con una cabeza ligeramente más grande en proporción al cuerpo, soportando un gran cerebro. Tendrían grandes ojos, adaptados para maximizar la captación de luz. Los brazos serían largos, culminando en manos con dedos finos y extensos. Las piernas serían largas y delgadas, diseñadas para caminar con eficacia en su gravedad reducida. Su piel tendría una textura ligeramente elástica, con la capacidad de cambiar de tonalidad para adaptarse a las condiciones ambientales. El peligro del contacto. El SETI activo ha enviado diversos mensajes a estrellas situadas a decenas de años luz. También está el METI International, que ha enviado mensajes a enanas rojas buscando civilizaciones avanzadas. Pero ciertos científicos no están de acuerdo con estas acciones. Argumentan que enviar mensajes a posibles civilizaciones avanzadas revelando la ubicación de la Tierra debería ser un motivo de consulta internacional. Al transmitir mensajes a otras estrellas, se estaría violando el principio de precaución. No hay evidencia de civilizaciones extraterrestres hostiles, pero si existieran y supieran dónde estamos, podría ser catastrófico. Otros científicos contraargumentan que no intentar contactar con civilizaciones extraterrestres es arriesgado. Sus conocimientos nos salvarían de las tendencias autodestructivas de la humanidad. Por otro lado, ciertos científicos sostienen que las civilizaciones extraterrestres intergalácticas serían pacíficas. Una figura clave en este debate, Stephen Hawking, expresó el riesgo de comunicarse con extraterrestres. Creía que enviar señales al espacio podría atraer a civilizaciones avanzadas y peligrosas a nuestro planeta. Pensaba que un contacto entre humanos y extraterrestres sería similar a los encuentros históricos entre civilizaciones humanas, donde las menos avanzadas salieron perjudicadas. Bajo este razonamiento, una civilización extraterrestre que descubre la Tierra explotaría sus recursos sin tener en cuenta a los humanos. Una raza extraterrestre con cientos o miles de años de ventaja sería más avanzada en tecnología y en estrategias de cooperación. Para seres de una civilización tipo 3, enfrentarse a los humanos sería un mero pasatiempo. Tendrían armas de energía dirigida, utilizadas desde enormes plataformas o naves espaciales.
usarían láseres o rayos de plasma para vaporizar estructuras críticas, como centros de gobierno o infraestructuras militares. Sería un ataque coordinado para desactivar simultáneamente las capacidades de defensa y comunicación, sembrando el caos, evitando cualquier forma de respuesta. Armados con antimateria, desatarían explosiones de energía de una potencia inimaginable. Un dispositivo del tamaño de una bola aniquilaría una ciudad entera con la fuerza de varias bombas nucleares, pero sin radiactividad. Tal arma sería empleada para eliminar grandes centros urbanos, debilitando drásticamente el poder económico de un país. Por otro lado, alterando condiciones ambientales específicas, esta civilización tendría la capacidad de inducir desastres naturales. Tendría la capacidad de aumentar la temperatura de la atmósfera, desencadenando huracanes o tormentas de proporciones catastróficas. Manipularían las placas tectónicas para provocar terremotos y tsunamis devastadores en áreas estratégicas, como grandes ciudades costeras. Quizás tendrían tecnologías como nanobots, capaces de descomponer el acero y causar el colapso de infraestructuras. Pero, peor aún, podrían diseñarlos para infiltrarse en humanos y provocar enfermedades, incapacitando a la población sin destruir recursos. La generación de fuertes campos gravitacionales o microagujeros negros se usaría para destruir infraestructuras o devorar ciudades enteras. Sin embargo, el peligro va más allá de las armas de civilizaciones desconocidas. Incluso si fuese pacífico, el contacto con extraterrestres podría desatar enfermedades ante las cuales los humanos estarían indefensos. Un virus extraterrestre tendría un mecanismo de transmisión completamente diferente a cualquier patógeno que conocemos. Estaría adaptado para propagarse a través del aire, el agua o incluso por medios que no se encuentran comúnmente en los virus terrestres. Dado que los humanos no tendrían inmunidad contra tales agentes, la tasa de infección sería extremadamente alta. La importancia de la expansión humana. Stephen Hawking pensaba que quedarse en la Tierra es demasiado arriesgado si la humanidad quiere sobrevivir durante milenios.
creía que tarde o temprano ocurriría un evento de extinción masiva. Existe el riesgo de que una inteligencia artificial superinteligente se vuelva autónoma y vea a los humanos como innecesarios. Una guerra nuclear llevaría a la destrucción de gran parte de la vida terrestre y a un posible invierno nuclear. El humo y las partículas liberadas en la atmósfera bloquearían la luz solar, desencadenando un invierno nuclear y causando un colapso en las cosechas. Hawking también señaló un impacto de asteroide como una amenaza potencial. La probabilidad de un evento de tal gravedad a corto plazo es pequeña, pero en los próximos 10.000 años es casi segura. Considerando que la especie humana tiene unos 300.000 años, 10.000 años no parece ser tanto. Así, para Hawking, hasta que el ser humano no se expanda hacia otras lunas o planetas, corre un gran riesgo de extinguirse. Viajar al espacio aumentará las probabilidades de supervivencia. Se estima que han existido entre 5 y 50.000 millones de especies de animales a lo largo de la historia de la Tierra. Sin embargo, la gran mayoría de estas especies, aproximadamente el 99%, se han extinguido. Otro factor a considerar es el destino inevitable de nuestro Sol. Aunque faltan millones de años para que se expanda y probablemente engulla a la Tierra, este evento garantiza que nuestro planeta no será habitable indefinidamente. Construir astronaves que transporten miles de personas a otros planetas es una misión compleja, aunque necesaria. A corto plazo, se considera más factible establecer una colonia en la Luna. Las primeras construcciones probablemente serán módulos prefabricados enviados desde la Tierra con soporte vital básico. A largo plazo, para 2100, una colonia podría consistir en varias cúpulas interconectadas. Una alternativa son hábitats subterráneos, diseñados para proteger contra las duras condiciones de la superficie. Habría una extensa red de túneles lunares, aprovechando antiguos tubos de lava o excavados con máquinas perforadoras.
colonizar Marte será un esfuerzo más ambicioso. Está mucho más lejos, con una distancia media de 225 millones de kilómetros o 140 millones de millas. Un viaje de ida duraría entre 6 y 9 meses. Pero antes de los viajes tripulados por humanos, las misiones robóticas serán fundamentales. Tendrán como objetivo construir infraestructuras clave, como hábitats y sistemas energéticos. El día de la llegada del primer humano será un delicado paso en el suelo marciano, pero un inmenso progreso en la exploración espacial. El objetivo será establecer una base humana fija, que se ampliará hasta transformarse en una colonia autosostenible. Las primeras misiones tripuladas implicarán un riesgo enorme y no estará garantizada una vuelta. Muchos exploradores espaciales decidirán permanecer en su destino y no volver a la Tierra. A largo plazo, si las colonias iniciales tienen éxito, se harán esfuerzos para expandir estos hábitats a pequeñas ciudades. Habrá estaciones espaciales desde las que salgan vuelos semanales o mensuales con destino a la Luna o la Tierra. Cuando se establezca la primera ciudad marciana autosostenible, es posible que se inicie el lento proceso de terraformación. Se modificará el entorno marciano para que sea más parecido a la Tierra, lo que supondrá desafíos tecnológicos y logísticos. Con el paso de varios siglos y la introducción gradual de plantas y otros organismos, comenzarían a desarrollarse ecosistemas más complejos. Si la humanidad persiste, desarrollará la capacidad de salir del sistema solar. Una nave impulsada por antimateria viajaría a una fracción de la velocidad de la luz, llegando a Alpha Centauri en unas pocas décadas. Otra opción es utilizar naves estelares diseñadas para sustentar varias generaciones humanas durante el trayecto. Si estos vehículos interestelares utilizaran una tecnología de propulsión nuclear más potente que los cohetes químicos, se tardaría unos 1300 años. Una alternativa sería el viaje de unos pocos exploradores en criosueño, algo que requeriría avances en tecnología médica. Una propuesta para viajar más rápido que la luz es un motor de curvatura o propulsor Warp, que curvaría el espacio-tiempo alrededor de la nave. Con esta tecnología surgirían situaciones asombrosas.
Al viajar en una nave espacial a velocidades cercanas a la de la luz, los terrícolas experimentarían una dilatación temporal. A medida que la nave se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo a bordo transcurre más lentamente que en la Tierra. Al regresar a la Tierra, los viajeros espaciales habrán vivido solo unas décadas, mientras que en la Tierra habrán pasado miles de años. Dentro de siglos o milenios, los humanos podrían enfrentarse al encuentro con civilizaciones extraterrestres en sus propios sistemas solares. La diplomacia espacial sería fundamental, necesitándose protocolos para interactuar con civilizaciones posiblemente más avanzadas. Para entonces, el ser humano podrá haber evolucionado a una civilización tipo 3, capaz de controlar la Vía Láctea. Es posible que la evolución lleve al ser humano a ser más pacífico. Aunque también podría adoptar una postura agresiva, iniciando guerras interestelares con otras civilizaciones. A medida que la humanidad se expande, es probable que las colonias se vuelvan gradualmente más autosuficientes. Ciudades aisladas en otras zonas de la Vía Láctea, desarrolladas durante milenios, se olvidarían de sus raíces terrestres. Evolucionando de forma única debido a las variadas condiciones ambientales. La Tierra ya no sería el centro de la civilización humana y estaría menos protegida. En algún momento es probable que un evento de extinción masiva ocurra. Los seres humanos se podrían extinguir en su planeta de nacimiento, pero existir en otras partes del universo. Descendientes de humanos que habitan otros planetas o lunas tendrían la capacidad de regresar. Los edificios modernos de grandes ciudades como Nueva York o Dubái, construidos con acero y concreto, son susceptibles a la corrosión y al deterioro. En cambio, construcciones ancestrales como las pirámides de Egipto, hechas de piedra, caliza y granito, son más duraderas. De hecho, ya han resistido varios milenios. Si estos futuros humanos carecen de una conexión histórica con la Tierra, tal vez crean que son obras de una civilización extraterrestre extinta.
Sin un contexto histórico claro, interpretarían erróneamente, quizás mitificando lo que realmente ocurrió en la Tierra. El riesgo de ser una civilización atrapada. En la inmensa Vía Láctea podrían existir civilizaciones que alcanzan un cierto desarrollo tecnológico siendo incapaces de avanzar más. El progreso tecnológico se ralentizaría por la falta de innovación, una regulación extrema o la complejidad de lo que aún queda por descubrir. Los conflictos internos o la mala gobernanza desencadenaría crisis sociales o guerras. Además, distintas civilizaciones estarían evolucionando a ritmos desiguales y con diferentes niveles tecnológicos. Aquellas que logren primero el viaje interestelar y las tecnologías de colonización tendrían la capacidad de controlar amplias áreas del cosmos. Establecerían barreras para el desarrollo de otras civilizaciones. Un confinamiento en un sistema estelar natal restringiría el acceso a recursos esenciales de otros planetas o asteroides, estancando el progreso tecnológico. Las civilizaciones que controlan múltiples sistemas estelares impondrían condiciones, ejerciendo una especie de imperialismo cósmico. Dictarían cómo las civilizaciones confinadas deben operar dentro de sus propios límites. Sin embargo, la opresión por civilizaciones imperialistas no es necesariamente un destino permanente. Las civilizaciones menos desarrolladas buscarían forjar alianzas con sus vecinos cósmicos para hacer frente a las civilizaciones avanzadas. El liderazgo, la diplomacia y las alianzas serían esenciales en las negociaciones entre civilizaciones atrapadas. El futuro evolutivo de los humanos. Si los seres humanos del futuro colonizan otros planetas o lunas, es probable que se pierda el contacto entre las distintas colonias. La inmensa distancia entre estrellas y sistemas planetarios aseguraría un alto grado de aislamiento. Las decisiones tomadas por estos grupos humanos guiarán la evolución de la especie.
Una gravedad más alta o más baja alteraría la apariencia física, mientras que atmósferas con diferentes composiciones afectarían la fisiología respiratoria y circulatoria. Bajo evolución natural, para que los cambios sean evidentes a nivel biológico, serían necesarios cientos de miles de años. Pero con la intervención de tecnologías avanzadas de modificación genética, el proceso sería mucho más rápido. En esta situación, la historia galáctica llegaría a un punto fascinante. Si estas civilizaciones de origen humano se encuentran, podrían haber olvidado que tienen un ancestro común. El olvido o la pérdida de fuentes históricas impediría que se reconocieran como descendientes de una especie común. Cada grupo vería al otro como verdaderamente extraterrestre, quizás generando desconfianza o incluso hostilidad. Cada colonia desarrollaría sus propias soluciones o desafíos únicos, profundizando aún más las diferencias. Las adaptaciones genéticas diseñadas para sobrevivir en entornos hostiles serían vistas con recelo o fascinación. El desarrollo de dialectos y lenguas completamente nuevas complicaría aún más cualquier intento de reunificación. ¿Viene el ser humano de las estrellas? Se cree que la vida en la Tierra apareció hace unos 4.000 millones de años. Sin embargo, no se sabe cómo comenzó exactamente. La teoría de la abiogénesis o de la sopa primordial propone que comenzó en un caldo de compuestos químicos de los océanos primitivos terrestres. Otra teoría sugiere que comenzó en las profundidades del océano, cerca de las fuentes hidrotermales. Más inquietante es la teoría de la panspermia, que postula que la vida está presente en todo el universo y se propaga mediante asteroides o polvo espacial. El meteorito marciano Allen Hills 84001 ha sido señalado, aunque sin consenso científico, como portador de microfósiles de origen extraterrestre. La panspermia intencional dirigida va más allá. Sostiene que la vida en la Tierra fue originada de manera intencional por civilizaciones extraterrestres avanzadas. Esta civilización habría elegido la Tierra por sus condiciones favorables para la vida o por otro motivo que desconocemos. Pequeñas naves automatizadas habrían sido enviadas para depositar microorganismos en la Tierra.
también podrían emplear tecnologías avanzadas para enviar información genética. Algunos científicos han argumentado que ciertos aspectos de la biología terrestre son consistentes con esta idea. Todos los organismos en la Tierra utilizan ADN o ARN como material genético, lo que indica un posible origen común desde una fuente externa. Además, la vida parece haber aparecido relativamente rápido en términos geológicos después de la formación de la Tierra, lo que algunos creen se debe a una siembra dirigida. Si la panspermia dirigida fuera cierta, supondría que no estamos solos, o al menos que ha existido vida inteligente antes. ¿Cómo sería el primer contacto? ¿Y si finalmente el contacto con extraterrestres ocurre? SETI ha establecido un protocolo en caso de que se detecten señales de una civilización. Ante una señal sospechosa, se debe confirmar su autenticidad antes de hacerla pública, colaborando con otros investigadores. Si el proceso de verificación confirma que la señal procede de inteligencia extraterrestre, se procederá a informar a la comunidad científica. Algo importante es que no se respondería a la señal sin el consentimiento de un grupo internacional representativo como las Naciones Unidas. ¿Y si hay un contacto directo? ¿Y si una civilización extraterrestre con miles de años de ventaja llega a la Tierra? En primer lugar, surgirían muchas preguntas. ¿Son peligrosos? ¿Cómo han llegado? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Un encuentro con una civilización tipo 3 sería casi incomprensible para los humanos. Como un humano prehistórico encontrando un smartphone, no sabría cómo usarlo ni entendería cómo funciona. El intercambio de conocimiento con una civilización tan avanzada transformaría nuestra comprensión de la física, la biología y la ingeniería. Pero tendría que ser un intercambio gestionado con cuidado para evitar desequilibrar el poder global. En caso de que una nación recibiese tecnología y otras no, se desencadenarían tensiones mundiales. Los efectos en la sociedad serían igualmente transformadores.
uniría a la humanidad bajo un sentido común de identidad, aunque también podría provocar divisiones, dependiendo de cómo los gobiernos y las sociedades respondan. Las religiones serían cuestionadas y reinterpretadas para incluir la existencia de otras formas de vida inteligente. La comunicación con los seres extraterrestres se manejaría con extremo cuidado. Se transmitirían mensajes de paz con la intención de conocer mejor sus intenciones. La comunicación sería gradual, cuidadosamente monitorizada para evitar malentendidos. Si estos seres son mucho más avanzados tecnológica, biológica y culturalmente, probablemente adaptarían su comunicación para que los humanos la comprendan. Las matemáticas y la física serían una manera de transmitir información, ya que son ciencias con principios universales. Pero, ¿y si no los visitantes que nos contactan no son extraterrestres, sino seres inteligentes de otras dimensiones? El multiverso. La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo no es único, sino uno de muchos universos existentes. Si esto es cierto, es posible que cada universo tenga sus propias leyes fundamentales de la física. Por ejemplo, la fuerza de gravedad en otro universo sería más débil, afectando cómo se forman y evolucionan las galaxias, estrellas y planetas. Además, la cantidad y tipos de partículas elementales cambiaría entre los universos. Esto significa que la materia y la energía se comportarían de manera muy diferente. Los universos del multiverso también podrían variar en tamaño y edad, algunos más jóvenes o más antiguos que el nuestro. Una teoría fascinante es que las dimensiones del espacio y el tiempo no coincidan. Mientras que nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal, otros universos podrían tener más o menos dimensiones. Esto supondría un cambio radical en las condiciones de vida. Es difícil obtener evidencia directa del multiverso, ya que sus universos estarían separados por grandes distancias. Incluso por diferencias en las dimensiones o las leyes físicas que impiden cualquier interacción entre ellos. La teoría de cuerdas es una de las posibles explicaciones.
Según esta serie de hipótesis, las partículas son una especie de cuerdas. Las distintas formas en que vibran crearían diferentes leyes físicas, apoyando la idea de múltiples universos. Para hacerlo más complejo, la teoría de muchos mundos de la mecánica cuántica plantea que todas las historias y futuros posibles son reales y existen en un gran multiverso. Al medir una propiedad cuántica o tomar una decisión, el universo se ramifica en múltiples universos paralelos, uno para cada resultado posible. Por ejemplo, en nuestro universo, un meteorito acabó con los dinosaurios, dando a los mamíferos y a los humanos la oportunidad de evolucionar y dominar el planeta. Pero en un universo paralelo, el meteorito nunca impactó en la Tierra. Los dinosaurios no se extinguieron y continuaron siendo la forma de vida dominante. Algunos científicos piensan que dinosaurios como el Troodon, que ya mostraban capacidades mentales, podrían haber evolucionado a niveles de inteligencia superiores. En el marco del concepto del multiverso, es concebible que surjan formas de vida muy distintas a las que conocemos. ¿Se les debería llamar extraterrestres? ¿O sería más correcto el término de seres interdimensionales? Imaginemos un universo dentro del multiverso, Luminarion. Aquí la luz influye en todo, desde cómo evolucionan las criaturas hasta cómo funciona la tecnología. En nuestro universo se necesita energía para hacer que algo brille, pero en Luminarion los átomos y moléculas emiten luz fácilmente. Una civilización inteligente estaría adaptada a vivir en un mundo donde la luz es una parte integral de su biología, tecnología y cultura. Posiblemente serían seres altos, con cuerpos alargados para absorber más luz del entorno. Su piel luminosa. Cambiaría con destellos que indican su estado emocional, intenciones o salud. La cabeza sería grande, optimizada para contener un cerebro avanzado, necesario para procesar una gran cantidad de información visual y lumínica. Estos seres mostrarían emociones, intenciones o interactuarían con otros en su lenguaje lumínico. Podrían absorber energía directamente del ambiente. Tendrían ojos multicelulares grandes y complejos, capaces de detectar múltiples colores y frecuencias de luz. Serían capaces de ajustar sus ojos y otros órganos a la luz cambiante a lo largo del día. Si estos seres descubrieran cómo trascender las barreras físicas e interactuar con otros universos,
podrían llegar a contactarnos. En esta situación, las repercusiones serían aún más grandes que las de un encuentro con extraterrestres. ¿Seríamos capaces de identificarlos como seres de otras dimensiones? ¿Qué consecuencias supondría para la humanidad y para nuestro universo? El caso Roswell, ¿encubrimiento o mito? Este es el caso más fascinante sobre extraterrestres que supuestamente visitan la Tierra. El 3 de julio de 1947, William Mac Brazel, un ranchero local, encontró unos restos inusuales esparcidos en su propiedad después de una tormenta eléctrica. Lo intrigaron lo suficiente como para llevarlos al pueblo de Roswell, donde informó del hallazgo al alguacil local. El alguacil, a su vez, contactó a la cercana base militar de Roswell debido a la posibilidad de que los restos estuvieran relacionados con operaciones militares. El 8 de julio, el oficial de prensa de la base, el teniente Walter Hutt, emitió un comunicado en el que se afirmaba que habían recuperado un platillo volador. Sin embargo, en cuestión de horas, el ejército retractó su declaración inicial, afirmando que los restos eran de un globo meteorológico que se había estrellado. El coronel William Blanchard, comandante de la base, organizó una conferencia de prensa para mostrar los restos supuestamente recuperados. Este cambio abrupto en la narrativa generó sospechas. ¿Por qué un simple globo meteorológico habría sido confundido con un platillo volador? Con el tiempo, más detalles sobre el incidente comenzaron a emerger, algunos de ellos contradictorios. Varios testigos afirmaron haber visto cuerpos pequeños y de apariencia extraña entre los restos, lo que dio pie a teorías sobre la recuperación de extraterrestres. Uno de los primeros testimonios fue el del propio Mac Brazel, quien inicialmente describió los restos como materiales que nunca había visto antes. Aunque más tarde, bajo la presión del ejército, afirmó que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Otro testimonio clave es el de Jesse Marcel, un oficial de inteligencia de la base de Roswell que estuvo presente en la recuperación de los restos. Marcel fue uno de los primeros en manejar los fragmentos y, según su relato, se dio cuenta de que estos no correspondían a ningún material terrestre conocido. Años después, Marcel sostuvo que el gobierno había encubierto la verdadera naturaleza de los restos, insinuando que se trataba de una nave extraterrestre. Otro testimonio es de Glenn Dennis, un empleado de funeraria que dijo haber sido llamado por la base de Roswell para suministrar pequeños ataúdes herméticos. Según Dennis, los militares querían saber cómo preservar cuerpos que habían sido expuestos a la intemperie. Parece paradójico que seres extraterrestres capaces de viajar desde estrellas lejanas se estrellen en la Tierra.
pero varias teorías han surgido para tratar de explicar esta aparente contradicción. Al igual que los humanos, los extraterrestres serían susceptibles a errores técnicos o fallos mecánicos en sus naves. La distancia y el tiempo de viaje habrían causado desgaste en la nave o un evento imprevisto, como una tormenta eléctrica. Además, los extraterrestres serían susceptibles a errores operativos, similares a los errores humanos que ocurren en la aviación terrestre. Otra explicación es que la Tierra podría presentar condiciones atmosféricas, magnéticas o gravitacionales inesperadas para los extraterrestres. Al encontrarse con estas condiciones imprevistas, los sistemas de la nave habrían fallado al no estar preparados para la atmósfera terrestre. Algunos teóricos sugieren que la nave extraterrestre fueron derribadas, voluntaria o involuntariamente, por algún tipo de sistema de defensa terrestre. Otra teoría especula que el accidente fue un montaje, hecho por extraterrestres o humanos para estudiar reacciones o desinformar. Esta teoría sugiere que el accidente podría haber sido parte de un experimento más grande o una estrategia para manipular la percepción pública. Área 51. ¿Qué sabemos realmente sobre esta base ultra secreta? Según algunas versiones, los restos y los cuerpos de los extraterrestres que se estrellaron en Roswell fueron trasladados al Área 51 para su estudio. Se especula que el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo experimentos con naves extraterrestres en esta instalación. El origen de estos rumores se rastrea hasta la década de 1950, cuando comenzaron a surgir informes sobre avistamientos de ovnis cerca de la base. En muchos casos, estos avistamientos se explican por las pruebas de aviones experimentales como el U-2 y el A-12 Oxcart. Pero el secretismo en torno al Área 51 fomentó la creencia de que algo mucho más extraordinario estaba ocurriendo. El testimonio de Bob Lazar en 1989, quien dijo haber trabajado en un proyecto ultra secreto en S4 cerca del Área 51, fue clave para que estos rumores se propagaran. Según Lazar, en esta instalación se estaba intentando realizar ingeniería inversa a naves extraterrestres recuperadas. Lazar describió en detalle cómo estas naves operaban, asegurando que utilizaban una forma de propulsión antigravitacional. El elemento 115, no descubierto hasta 2004, sería el combustible para las naves. Para muchos, sus revelaciones fueron la prueba que necesitaban para creer que el gobierno estadounidense estaba en posesión de tecnología extraterrestre. Sin embargo, también hay quienes consideran que Lazar es un fabulador o que fue utilizado como parte de una campaña de desinformación por parte del gobierno. Además del testimonio de Lazar, existen otros relatos que refuerzan la idea de que naves extraterrestres han sido almacenadas en el Área 51.
Por ejemplo, algunos ex empleados y contratistas de la base han afirmado bajo anonimato haber visto objetos que no podían atribuirse a ninguna tecnología terrestre conocida. Otros argumentan que estas teorías sobre naves extraterrestres fueron promovidas para desviar la atención de los verdaderos proyectos secretos. El gobierno podría haber utilizado la fascinación por los ovnis como una cortina de humo para proteger el desarrollo de tecnologías militares avanzadas. Desde que comenzó a operar en 1955, todos sabían de la existencia del Área 51, pero el gobierno de Estados Unidos nunca la reconoció oficialmente. En los últimos años, se ha producido un proceso gradual de desclasificación de documentos relacionados. El momento más significativo en este proceso ocurrió en 2013, cuando se desclasificó un conjunto de documentos que reconocían oficialmente la existencia del Área 51. Según estos documentos, esta base fue seleccionada como sitio de pruebas debido a su ubicación remota y su clima árido, ideal para el vuelo de aviones experimentales. La desclasificación de estos documentos fue un avance hacia la transparencia, pero también dejó claro que mucho de lo que ocurre en el Área 51 sigue siendo secreto. Operación Majestic 12. ¿Un comité secreto para tratar con extraterrestres? En 1984 aparecieron por primera vez unos documentos que supuestamente revelaban la existencia de un comité secreto llamado Majestic 12. Se habría creado por orden del presidente Harry Truman para manejar temas relacionados con extraterrestres, tras recuperar los restos de la nave de Roswell. Según los documentos, Majestic 12 incluía oficiales militares y funcionarios del gobierno, que se encargaban de la recuperación y análisis de naves extraterrestres. Contendría supuestas órdenes sobre el manejo de la información relacionada con extraterrestres, junto con estrategias de desinformación y control de medios. Además, supuestamente el comité tenía la tarea de establecer y mantener contacto con seres de otros mundos. A lo largo de los años, la autenticidad de los documentos de Majestic 12 ha sido cuestionada. Algunos argumentan que los documentos contienen detalles técnicos y operacionales difíciles de inventar por alguien sin acceso a información clasificada. Testigos que trabajaron en el gobierno han respaldado algunos aspectos, lo que ha dado peso a la idea de que podrían ser genuinos. Pero la falta de evidencia y la existencia de errores en la documentación han llevado a muchos a concluir que se trata de una falsificación elaborada. Ciertos investigadores han explicado que fueron creados como parte de una campaña de desinformación del propio gobierno. Black Projects, tecnología avanzada humana o ingeniería inversa extraterrestre. Estos proyectos ultra secretos surgieron en la Guerra Fría, una época de rivalidad tecnológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
La necesidad de desarrollar tecnologías avanzadas y mantenerlas en secreto se volvió esencial para garantizar la superioridad militar. Aunque esta guerra no estalló en un conflicto militar directo, ambas naciones se involucraron en una carrera armamentista y tecnológica. El desarrollo de tecnologías militares avanzadas como los misiles balísticos intercontinentales, aviones espía y sistemas de detección se volvió una prioridad máxima. Debido a la naturaleza sensible de estos desarrollos, era crucial que se llevaran a cabo en el mayor secreto posible para evitar que la información cayera en manos enemigas. De aquí surgió la necesidad de los Black Projects. Uno de los primeros fue el desarrollo del avión espía U-2, que volaba a altitudes altas para evitar ser detectado por los radares soviéticos. A medida que la Guerra Fría avanzaba, los proyectos se volvieron más ambiciosos, incluyendo el desarrollo de tecnología de sigilo para hacer aviones invisibles al radar. A lo largo de la Guerra Fría, la cultura del secretismo se consolidó dentro del complejo militar-industrial de Estados Unidos. Los proyectos secretos se convirtieron en una práctica estándar para el desarrollo de tecnologías que se consideraban críticas para la seguridad nacional. Con el fin de la Guerra Fría, muchos de estos proyectos continuaron, ahora enfocados en amenazas emergentes y en mantener la supremacía tecnológica de Estados Unidos. Se ha especulado durante décadas con la tecnología de propulsión avanzada. Según algunas teorías, ciertos avances tecnológicos surgieron de la ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas en incidentes como Roswell. Pero los escépticos sostienen que todos los avances tecnológicos en el campo de la propulsión son el resultado de décadas de investigación. Señalan que la ciencia detrás de estas tecnologías, aunque avanzada, es comprensible dentro del marco de las leyes físicas conocidas. ¿El documento de Wilson, evidencia de un encubrimiento de alto nivel? Este documento consta de notas detalladas de una supuesta conversación en 2002 entre el almirante Thomas Wilson y el Dr. Eric Davis. Describe intentos de Wilson por acceder a información clasificada sobre programas ultrasecretos relacionados con tecnología extraterrestre. Durante la conversación, Wilson menciona que le informaron sobre un programa especial dedicado a recuperar y estudiar la tecnología de una nave extraterrestre. Trató de utilizar su posición para obtener acceso a estos programas, pero se encontró con fuertes resistencias. En los documentos se describe la existencia de un grupo muy reducido de personas que gestionaban estos programas ultrasecretos, aislados incluso dentro del propio Pentágono.
Los responsables del programa, según Wilson, creían que las naves recuperadas no eran de origen terrestre. A pesar de años de intentos, el progreso en la ingeniería inversa de esta tecnología fue lento y plagado de dificultades. Los defensores de la autenticidad del documento argumentan que es una de las pruebas de que se está intentando replicar tecnología extraterrestre. Los escépticos cuestionan la autenticidad del documento, señalando que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si el documento Wilson es genuino, sus repercusiones son enormes. Implicaría que una élite del gobierno y la industria privada ha mantenido oculta información esencial sobre tecnología extraterrestre durante años. El encubrimiento global, cooperación internacional para ocultar la verdad. En la historia reciente hay indicios de que varias naciones han colaborado en investigar el fenómeno OVNI. Son iniciativas que habrían sido creadas para investigar estos avistamientos y ocultar cualquier evidencia de vida extraterrestre. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética lanzó un programa secreto conocido como Proyecto Setka, destinado a investigar fenómenos aéreos no identificados. Inicialmente creían que los ovnis eran aviones espía estadounidenses, aunque también se analizaron casos inexplicables. Se cree que, tras la caída de la Unión Soviética, Rusia continuó este proyecto en colaboración con otras naciones, bajo nuevos nombres y con un enfoque más global. La alianza de inteligencia conocida como Five Eyes es otro caso de cooperación internacional en asuntos de seguridad. Los países miembros comparten información sobre diversos temas, como terrorismo, ciberseguridad y amenazas globales. Algunos proponen que esta red habría sido utilizada para compartir y ocultar información sobre avistamientos de ovnis y tecnología extraterrestre. Aunque no ha sido confirmado, hay rumores de que la ONU también ha establecido un grupo de trabajo dedicado a la investigación OVNI. El carácter altamente secreto de todos estos proyectos estaría destinado a prevenir la divulgación pública de cualquier hallazgo importante. La desclasificación de documentos sobre ovnis ha reforzado las teorías de un encubrimiento global del contacto extraterrestre. Un ejemplo clave es el proyecto Blue Book, un programa de la Fuerza Aérea estadounidense que investigó ovnis de 1952 a 1969. Aunque gran parte de la información fue hecha pública, existen indicios de que los casos más interesantes fueron mantenidos en secreto. El proyecto determinó que la mayoría de los avistamientos se debían a fenómenos naturales o aeronaves humanas, aunque algunos casos permanecen sin explicación.
Documentos desclasificados de la antigua Unión Soviética, así como el Ministerio de Defensa del Reino Unido, también sugieren un patrón de encubrimiento. En ambos casos, los gobiernos investigaron activamente los avistamientos de ovnis, pero minimizaron su importancia públicamente. En el Reino Unido, los archivos X, desclasificados en 2008, revelaron décadas de investigación sobre ovnis. Sin embargo, el gobierno siempre negó que estos objetos representaran una amenaza para la seguridad nacional. Conociendo esta historia, es muy probable que actualmente existan proyectos secretos o ultrasecretos llevados a cabo por gobiernos de diferentes países. Algunos gobiernos financian investigaciones científicas avanzadas que pueden tener implicaciones tanto civiles como militares. Tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o la computación cuántica suelen estar bajo programas secretos por su capacidad de alterar el equilibrio global. Los satélites de vigilancia suelen estar también en programas secretos, ya que entregan información clave sobre movimientos e instalaciones militares. ¿Se preocupan aún más los gobiernos por los ovnis o por la existencia de civilizaciones extraterrestres que ya conocen? Es imposible responder a estas preguntas, pero quizás en el futuro se vuelvan a desclasificar nuevos documentos que nos sorprendan. No sabemos si estamos solos, si las civilizaciones extraterrestres inteligentes están en otras estrellas, en otras galaxias, están ya extintas o si existen en otros universos. Pero hay una certeza. Tanto un contacto futuro como la extinción sin haber descubierto otras civilizaciones son igualmente alarmantes.